En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmos 4:8. Padre Celestial, al final de este día, vengo ante ti con un corazón agradecido. Gracias por las bendiciones que recibí, por los desafíos que me han hecho crecer y por tu fiel presencia en cada momento. Reconozco tu bondad en lo bueno y en lo aparentemente difícil. Perdona mis pecados, mis rebeliones y mis iniquidades. Reconozco a tu Hijo amado como Salvador del mundo. Mi Señor, mientras descanso yo cierro mis ojos. Elijo recordar tu fidelidad. Mil gracias por el don de la vida y por la oportunidad de descansar en esta cama. Que mi sueño sea dulce, sabiendo que has estado conmigo. Señor Jesús, hoy te entrego todas mis preocupaciones. Entrego en tus manos el estrés del trabajo, las tensiones en las relaciones y los miedos sobre el futuro. Tú dijiste: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Toma el control de mi vida. Ya no quiero cargar con estos pesos. Me libero de toda ansiedad y confío en que tú tienes el control de todo. Toma mi mente y llénala de tu paz. Bajo el refugio de la sangre de Jesús, me acuesto a dormir. Declaro tu protección sobre mi hogar, mi familia y mi mente. Rodeamos con tu luz esta habitación y confiamos en que tus ángeles velan alrededor nuestro. Libéranos de todo ataque del enemigo, de pesadillas y de toda turbación. Confesamos que tú eres nuestro guardador, que no duermes ni reposas, por lo que nosotros podemos descansar seguros. Génesis capítulo 3 dice así: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses. Y el hombre respondió:
La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó, y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: ¿por cuánto esto hiciste? Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: ¿por cuánto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él? Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Bien, entonces al respecto entendemos lo siguiente: el jardín del Edén. Allí todo era armonía. Los ríos fluían como canciones suaves, los árboles daban frutos abundantes sin esfuerzo, y los animales vivían en paz, sin temor ni prisa. En medio de ese jardín vivían el primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva. No conocían el dolor, ni el miedo, ni la duda. Caminaban libres, hablando con Dios como quien habla con un amigo cercano. Todo les había sido dado, excepto una cosa. En el centro del jardín crecían dos árboles especiales: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Sobre este último, Dios había dado una instrucción clara: de todos los árboles pueden comer, pero de este no, porque el día que coman de él, conocerán cosas que aún no están listos para comprender. Adán y Eva escucharon, y por un tiempo obedecieron sin cuestionar. Pero el jardín, aunque perfecto, guardaba un misterio. Entre las hojas y las sombras suaves había una criatura distinta a las demás. La serpiente no era como los otros animales. Observaba, pensaba y esperaba. Un día, cuando el sol caía en tonos dorados y el aire parecía detenido, la serpiente se acercó a Eva. ¿De verdad no pueden comer de ningún árbol?, preguntó con voz suave. Eva respondió con confianza: podemos comer de todos, excepto de uno. Dios nos dijo que no lo hagamos o moriremos. La serpiente inclinó la cabeza, como si reflexionara. no morirán, Susurró. Lo que pasará es que sus ojos se abrirán, serán como Dios, conocerán el bien y el mal. Esas palabras quedaron flotando en el corazón de Eva. Por primera vez, dudó. Miró el árbol, su fruto parecía hermoso, brillante, casi irresistible. No solo apetecible, sino lleno de promesas. Pensó: ¿y si hay algo más? ¿Y si no es malo, sino necesario? Tomó el fruto. El instante fue silencioso, pero el universo pareció contener la respiración. Eva lo sostuvo unos segundos más y luego lo comió.
nada ocurrió al principio. La expulsión de Adán del huerto de Edén es un evento central en la teología cristiana y judía, simbolizando la caída del hombre y las consecuencias del pecado original. Este evento marca el inicio del pecado y la separación de la humanidad de Dios, y es fundamental para entender la naturaleza del pecado y la redención. La expulsión del huerto representa la ruptura de la relación perfecta entre Dios y el ser humano, resultado de la desobediencia a su mandato. Los querubines y la espada encendida que revolvía por todos lados simbolizan la severidad de la pena por el pecado y el juicio divino. Este evento ha dado lugar a siglos de interpretación y debate, y su significado ha sido objeto de discusión en la historia de la teología. El pecado original es un concepto fundamental en la teología cristiana y judía, arraigado en los primeros capítulos del libro de Génesis. Este relato no solo explica la entrada del mal en el mundo, sino que también establece las bases para comprender la necesidad de redención en la narrativa bíblica. Según Génesis 3, Adán y Eva, los primeros seres humanos creados por Dios, desobedecieron un mandato divino al comer del fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta acción, aparentemente simple, tuvo repercusiones cósmicas, afectando no solo a la humanidad, sino también a la creación entera. El estudio de este pasaje requiere un análisis detallado del contexto, los personajes involucrados y las implicaciones teológicas que se derivan de este evento. Para entender mejor el pecado original, es esencial examinar el entorno en el que ocurrió el jardín del Edén. Era un lugar de perfecta comunión entre Dios y el hombre, donde no existían el dolor, la muerte, ni la separación espiritual. Sin embargo, la presencia del árbol prohibido introdujo la posibilidad de elección moral. La serpiente, identificada más tarde en la Biblia como Satanás, tentó a Eva cuestionando la palabra de Dios y sugiriendo que él les ocultaba algo bueno. Este engaño llevó a la primera pareja a priorizar su propio deseo sobre la obediencia, marcando el inicio de la caída. Las consecuencias inmediatas incluyeron la pérdida de la inocencia, el surgimiento del pecado y la ruptura de la relación armoniosa entre Dios y la humanidad. El pecado original no fue simplemente un acto de desobediencia, sino una rebelión contra la autoridad divina. Adán y Eva, al decidir seguir sus propios deseos en lugar de someterse a la voluntad de Dios, introdujeron una naturaleza pecaminosa en la humanidad. Este evento, conocido como la caída, tuvo efectos inmediatos y a largo plazo. En primer lugar, la conciencia de Adán y Eva
se despertó al reconocer su desnudez, simbolizando la pérdida de pureza y la entrada de la vergüenza. Además, su relación con Dios se vio fracturada, pues intentaron esconderse de él, algo impensable antes de su desobediencia. La expulsión del Edén representó la separación física y espiritual del ser humano de su creador, un tema que la Biblia desarrolla a lo largo de sus páginas. Las consecuencias del pecado original se extendieron más allá de Adán y Eva. Romanos 5:12 explica que por un hombre el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte, indicando que toda la humanidad heredó una naturaleza pecaminosa. Esto no significa que las personas sean culpables del pecado de Adán, sino que nacen con una inclinación hacia el mal, lo que la teología llama depravación total. Este concepto no implica que el ser humano sea incapaz de hacer el bien, sino que todas sus acciones están contaminadas por el pecado en algún grado. Además, la creación misma fue afectada, como se observa en Génesis 3:17-18, donde la tierra es maldita y el trabajo del hombre se vuelve difícil. Esta corrupción generalizada explica por qué el mundo experimenta sufrimiento, injusticia y muerte. Temas que la Biblia aborda en busca de una solución definitiva. A pesar de la gravedad del pecado original, el relato de Génesis no termina sin esperanza. En medio de la maldición, Dios pronuncia una profecía crucial en Génesis 3:15, conocida como el protoevangelio, primera buena noticia. Dios declara que la descendencia de la mujer herirá la cabeza de la serpiente, mientras que la serpiente solo herirá su talón. Esta promesa anticipa la victoria final sobre el pecado y la restauración de la relación entre Dios y la humanidad. A lo largo del Antiguo Testamento, esta esperanza se mantiene viva a través de pactos, profecías y figuras que prefiguran al Mesías, mostrando que el plan de redención estaba en marcha desde el principio. El Nuevo Testamento revela el cumplimiento de esta promesa en Jesucristo, quien es presentado como el nuevo Adán. Mientras Adán trajo pecado y muerte, Cristo ofrece perdón y vida eterna a través de su sacrificio en la cruz. La teología cristiana enseña que, así como la desobediencia de Adán afectó a toda la humanidad, la obediencia de Cristo restaura a los que creen en Él. Este contraste entre los dos, Adán, es central para entender el mensaje del Evangelio. La redención no solo cancela la culpa del pecado original, sino que también inicia un proceso de renovación que culminará en la restauración completa de la creación, como se describe en Apocalipsis 21:22. De esta manera, la historia que comenzó con la caída en Génesis encuentra su solución definitiva en Jesucristo, ofreciendo esperanza a todos los que creen en Él. El apóstol Pablo desarrolla una de las reflexiones más profundas sobre el pecado original y sus implicaciones en sus cartas, particularmente en Romanos 5, 12, 21 y 1 Corintios 15. Estos pasajes establecen un paralelo teológico entre Adán y Cristo, presentando a Adán como el responsable de la entrada del pecado en el mundo y a Cristo como el restaurador de la humanidad. Pablo argumenta que, así como por la desobediencia de un hombre, todos fueron constituidos pecadores, por la obediencia de otro, Cristo, muchos serán justificados,
Este contraste no solo subraya la universalidad del pecado, sino también la amplitud de la gracia divina que supera con creces la caída inicial. La teología paulina, por tanto, no se limita a condenar al ser humano por su naturaleza pecaminosa, sino que enfatiza la esperanza de salvación mediante la fe en Jesucristo. Además, Pablo explora cómo el pecado original afectó la relación entre la ley divina y la humanidad. En Romanos 7, el apóstol describe la lucha interna que experimenta el ser humano entre el deseo de hacer el bien y la inclinación hacia el mal, una tensión que surge como consecuencia de la caída. La ley, aunque santa y buena, según Pablo, no tiene el poder de salvar, sino que revela la profundidad del pecado en el corazón humano. Este enfoque no solo refuerza la necesidad de un redentor, sino que también muestra que la justificación no se alcanza por obras, sino por la fe en Cristo. Así, la doctrina del pecado original en Pablo no es un fin en sí misma, sino un paso necesario para comprender la magnitud de la redención. La gracia de Dios, en este sentido, no solo perdona, sino que también transforma, permitiendo a los creyentes vivir en libertad y santificación. Y entonces, todo cambió. No fue un trueno ni un fuego, fue algo más profundo. Sus ojos se abrieron, pero no como esperaban. De pronto, sintieron vergüenza, se dieron cuenta de que estaban desnudos, algo que antes era natural, ahora les parecía incorrecto. Buscaron hojas, se cubrieron y por primera vez se escondieron. Cuando escucharon la voz de Dios caminando por el jardín, ya no corrieron hacia Él. Se ocultaron entre los árboles. ¿Dónde están?, preguntó la voz. Adán respondió temblando: escuché tu voz y tuve miedo. Miedo. Una palabra nueva en el Edén. ¿Por qué tienes miedo?, preguntó Dios. ¿Has comido del árbol? El silencio fue pesado. Adán habló: la mujer que me diste, ella me dio del fruto. Eva, con la voz quebrada, dijo: la serpiente me engañó. Y así, en ese momento, no solo había desobediencia, también había culpa, excusas y distancia. El jardín ya no era el mismo. Dios explicó las consecuencias, no como castigo cruel, sino como el resultado de haber elegido un camino distinto. Ahora conocerían el esfuerzo, el dolor, el paso del tiempo y la separación. Finalmente, Adán y Eva fueron expulsados del Edén. Las puertas se cerraron, no con ruido, sino con una tristeza profunda. Afuera, el mundo era distinto. No era vacío ni oscuro, pero tampoco perfecto. Era un lugar donde las decisiones tenían peso, donde el amor requería esfuerzo y donde cada día implicaba aprender. Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas que antes no habían necesitado mirar, Eva se acercó a Adán. ¿Crees que todo está perdido?, preguntó. Adán la miró, con ojos ahora llenos de algo nuevo. Comprensión. No lo sé, pero seguimos aquí. Y en ese seguimos aquí había algo importante. Porque aunque habían perdido la perfección, no habían perdido la posibilidad. El viento sopló suavemente, y aunque el Edén quedaba atrás,
La historia apenas comenzaba. Una historia de errores, pero también de aprendizaje, de caídas, pero también de esperanza. Porque incluso en la desobediencia el ser humano había descubierto algo poderoso: la libertad de elegir y la responsabilidad de vivir con esas decisiones. Y bajo ese cielo nuevo, imperfecto pero real, comenzó el largo camino de la humanidad. ¿Cuál fue el beneficio de la expulsión de Adán y Eva del paraíso? Aunque inicialmente parecía ser una consecuencia devastadora, la expulsión de Adán y Eva del Edén en realidad trajo consigo la oportunidad de experimentar la redención y el perdón divino. A través de esta historia bíblica, podemos entender cómo el amor y la misericordia de Dios se manifiestan incluso en medio de las consecuencias del pecado. La expulsión de Adán y Eva del paraíso es un relato bíblico lleno de significado. Tras desobedecer a Dios al comer el fruto prohibido, Adán y Eva son expulsados del Edén como consecuencia de sus acciones. Este acontecimiento simboliza la ruptura de la armonía original entre la humanidad y Dios, así como la introducción del pecado y la separación espiritual. A través de esta historia, se nos enseña sobre las consecuencias de la desobediencia y la importancia de vivir en obediencia a la voluntad divina. La expulsión del paraíso marca el inicio de un camino de redención y reconciliación que se extiende a lo largo de toda la Biblia, culminando en la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Adán y Eva fueron expulsados del paraíso debido a su desobediencia a Dios. En el relato bíblico del libro de Génesis, se narra cómo Dios les había ordenado que no comieran del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero desafortunadamente sucumbieron a la tentación de la serpiente y desobedecieron esta única prohibición. Esta desobediencia marcó un quiebre en la relación entre la humanidad y Dios y tuvo como consecuencia la expulsión del Edén. La caída de Adán y Eva trajo consigo graves consecuencias tanto para ellos como para toda la humanidad. Tras desobedecer a Dios, Adán y Eva experimentaron la vergüenza y el miedo por primera vez al darse cuenta de su desnudez. Además, fueron expulsados del jardín del Edén y perdieron el acceso a la presencia directa de Dios. Estas consecuencias se extendieron a sus descendientes, marcando el inicio del pecado y la separación de la humanidad de su Creador. La historia de Adán y Eva expulsados del paraíso nos enseña importantes lecciones sobre la obediencia, las consecuencias del pecado y la gracia de Dios. A través de este relato, podemos reflexionar sobre la importancia de obedecer los mandamientos de Dios, las consecuencias de nuestras decisiones y la necesidad de confiar en la redención que Dios ofrece a través de Jesucristo. Nos invita a reconocer nuestra propia fragilidad y dependencia de Dios, así como a valorar la gracia y el perdón que Él nos brinda a pesar de nuestras faltas. La historia de la expulsión de Adán y Eva del paraíso terrenal es una de las más conocidas y conmovedoras de la Biblia, narrada en el Génesis, capítulo 3. Esta historia nos habla de la caída del hombre,
la introducción del pecado y el inicio de la búsqueda de la redención. En este artículo, exploraremos en profundidad el significado de este relato, su impacto en la teología cristiana y su representación artística a lo largo de la historia. Antes de la expulsión, Adán y Eva habitaban en el jardín del Edén, un lugar de perfecta armonía y abundancia. Dios los había creado a su imagen y semejanza, otorgándoles dominio sobre la naturaleza y una relación íntima con Él. En este estado de inocencia no existía el mal, la muerte ni la necesidad. Adán y Eva vivían en una comunión plena con Dios, sin experimentar la vergüenza ni el miedo. Sin embargo, esta situación idílica se vio interrumpida por la tentación de la serpiente, que los indujo a desobedecer el único mandato que Dios les había dado: no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente, personificación del mal, les prometió que al comer de este fruto alcanzarían la sabiduría divina y serían como Dios. La curiosidad y la ambición de poder llevaron a Adán y Eva a desobedecer a Dios. Al comer del fruto prohibido, sus ojos se abrieron y se dieron cuenta de su desnudez, experimentando la vergüenza por primera vez. La armonía del jardín se rompió y la relación de Adán y Eva con Dios se vio dañada. Como consecuencia de su desobediencia, Dios los expulsó del jardín del Edén, condenándolos a vivir en un entorno marcado por el dolor, el sufrimiento y la muerte. La expulsión del paraíso representa la pérdida de la inocencia, la entrada en la realidad del pecado y la separación de Dios. La historia de la expulsión del paraíso ha inspirado innumerables obras de arte a lo largo de la historia. Desde las pinturas de los grandes maestros del Renacimiento hasta las esculturas y las representaciones contemporáneas. La escena ha sido interpretada de formas diversas, reflejando las creencias y el contexto cultural de cada época. La expulsión del paraíso tiene un profundo significado teológico para el cristianismo. Representa la caída del hombre y la introducción del pecado en el entorno. La desobediencia de Adán y Eva provocó la separación del hombre de Dios y la entrada de la muerte en la creación. Génesis capítulo 2 dice lo siguiente: Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación, el hombre en el huerto de Edén. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos.
El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus, y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Bien, entonces explica lo siguiente. La palabra Edén se acostumbra a emplear en lenguaje coloquial con el mismo significado que el vocablo paraíso. La Septuaginta tradujo la palabra hebrea correspondiente a jardín mediante la palabra griega paradeisos, que a su vez viene del término persa pardes, que significa huerto, parque o jardín. Edén es una palabra hebrea de origen sumerio edín, que significa planicie o lugar plano más allá de las tierras cultivadas. El uso de la palabra en el Génesis parece indicar más bien a una región geográfica, mientras que el paraíso se refiere al huerto, al este, en esa región. Sin embargo, después se le llama el jardín de Edén, y en textos posteriores se le denomina Edén, el jardín de Dios y el jardín de Yahvé. Es descrito como un parque en que los árboles y las plantas de toda especie que embellecían el paisaje proveían alimento en amplia variedad. También que Dios puso ante Adán todos los animales domésticos y las criaturas voladoras de los cielos y toda bestia salvaje del campo. Las aguas del río que procedía de Edén regaban el suelo de Edén. El hecho de que el hombre estuviese desnudo permite suponer un clima cálido y agradable. Anteriormente se propuso una relación con el término sumerio Edín, que aparece en escritura cuneiforme y significaría llanura no cultivada. Pero ahora se prefiere su relación con una raíz aramea que significa bien regado, fructífero. Adán fue creado por Dios del polvo de la tierra y colocado en el huerto del Edén para vivir, trabajar y cuidar de él, con la instrucción de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Creación y propósito de Adán. Según Génesis 2:7, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, convirtiéndolo en un ser viviente. Posteriormente, Dios plantó un huerto en Edén y colocó allí al hombre, proporcionando un entorno lleno de árboles deliciosos y útiles, incluyendo el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El propósito de Adán en el huerto era labrarlo y guardarlo, lo que implica